Muy bien, pues queridos amigos, hermanos en Cristo, hoy, que es día 22 de marzo del 2020, queremos compartirles una pues pequeña reflexión referente pues a los días que estamos viviendo. Como ustedes saben, y ya es una noticia pues a nivel mundial, esta pandemia pues del coronavirus que está azotando pues a toda la humanidad, ¿sí? Pues para la mayoría de la gente en el mundo, pues es una noticia que ha impactado, pero para la palabra de Dios no, porque pues esto está escrito y esto pues está profetizado desde más de 2000 años atrás, queridos hermanos. Entonces, usted que conoce de la palabra de Dios, usted que no conoce de la palabra de Dios, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de angustia, vamos a poder ver y comprobar que en la palabra de Dios vamos a encontrar las respuestas correctas y vamos a encontrar pues el refugio, la paz, la tranquilidad, ¿sí? Aún en estos tiempos de dificultad, pues como nos lo dice pues la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Y pues hemos decidido llamar este tema tiempos de prueba. ¿Por qué tiempos de prueba? Porque es un tiempo que estamos viviendo toda la humanidad. Nos podemos dar cuenta cómo nuestra vida ha cambiado, cómo tenemos que pues estar en nuestros hogares recluidos, pues esperando a que pase esta situación, que se encuentre alguna vacuna, pero nuestra confianza para los que creemos en Dios, para los que creemos en su bendita palabra, para los que nuestra vida ha sido transformada a través de Jesucristo, de su bendita palabra, que somos testigos fieles y verdaderos de que la palabra de Dios es veraz, es cierta, no por lo que nos hayan dicho, sino porque hemos visto el cambio y los resultados en nuestra propia vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de este tema? Querido hermano, querido amigo en Cristo, querido amigo que hoy quizás nos ve por primera vez, es que usted tenga paz, que usted tenga tranquilidad, que la palabra de Dios nos habla de que aún en los tiempos de dificultad y en los tiempos de tribulación podemos encontrar paz y podemos encontrar seguridad en la bendita palabra de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema. Y como comentábamos, pues todo esto pues está hablado. Hay muchos casos de tiempos de prueba, de tiempos de tribulación en la palabra de Dios, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo debemos de actuar, pero sobre todo el enfoque en este tema es qué debo de hacer yo, cómo debo de comportarme yo ante esta situación. Si yo ya conozco de la escritura de la palabra de Dios, si realmente ya le he entregado mi vida a Jesucristo y he sentido esa paz, esa tranquilidad que, como dice la escritura, sobrepasa todo entendimiento, el enfoque de este tema es qué debo de hacer yo, cómo debo de comportarme ante esta situación. Debo quizás de reaccionar como la mayoría de la gente que está temerosa, que está con miedo, que está con angustia, que está poniendo su confianza quizás en una vacuna, que está poniendo su confianza quizás en un cubrebocas, en un medicamento o quizás en el aislamiento domiciliario, que es muy bueno y que reitero que hay que seguir pues los consejos de las autoridades, que también pues son muy buenos. Pero el propósito de este tema es que nosotros sobre todo pongamos nuestra confianza en Dios, que no pongamos nosotros nuestra mirada en el problema que está sucediendo, que no pongamos nosotros nuestra mirada en esta pandemia, porque como nos dice la palabra de Dios, si yo pongo mi mirada en la situación, en el problema, en la necesidad, pues yo voy a hacer grande el problema. Pero si yo pongo mi mirada en Dios, en su bendita palabra, en todo lo que Él ha hecho en mi vida, ¿sí? En todo lo que hizo en la antigüedad, cómo su fidelidad es grande, cómo rescató a su pueblo de tantas situaciones difíciles, de tantas plagas, de tantas enfermedades, ¿sí? Entonces yo voy a hacer grande a Dios. Y al hacer yo grande a Dios, pues viene esa paz que pues sobrepasa
todo entendimiento. Entonces, ese es el propósito de este tema, que yo no ponga mi mirada en esta pandemia del coronavirus, que yo no ponga mi mirada en el problema, sino que yo ponga mi mirada en Dios, en sus palabras, en sus promesas, que siempre se cumplen, queridos hermanos, y vamos a la bendita palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos saber. En la palabra de Dios encontramos todas las soluciones a nuestras necesidades, a nuestras dudas, qué debemos de hacer, sobre todo en esta situación que hoy estamos viviendo, que jamás se había visto, ¿verdad? Que pues este tipo de pandemias quizás tienen, no sé, cerca de 100 años en esta escala que no sucedían. Entonces, pues es un buen tiempo para reflexionar. Dice la bendita palabra que en el justo todo obra para bien, sí, y en los hijos de Dios todo nos obra para bien, aún en los tiempos de dificultad. Entonces, tenga esa tranquilidad, no ponga su mirada en esta pandemia, no ponga su mirada en lo que dicen las noticias, ponga su mirada en Dios y usted va a tener esa paz y esa tranquilidad. Recuerde muy bien esto. Entonces vamos a ir a la bendita palabra de Dios, nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, vamos a ver qué encontramos nosotros en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice su bendita palabra. ¿Sí? Ya estamos ahí. Entonces, aquí quien habla es Jesucristo, y Jesucristo, pues todo lo sabe, Jesucristo es Dios. Sí, y entonces Él nos dice en su bendita palabra, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, la palabra de Dios nos advierte pues de este tipo de situaciones que van a venir. Pero también en la antigüedad podemos ver que pues hubo también tribulaciones, hubo situaciones muy difíciles en el pueblo de Israel, hubo situaciones, digamos, en que si yo pongo mi confianza en el ejército que tengo, si yo pongo mi confianza en las armas, si yo pongo mi confianza en lo que yo materialmente puedo tener, pues estoy perdido. Pero vamos a un caso en la palabra de Dios, ¿sí? Que nos hace ver el poder sobrenatural de Dios. Nos vamos a ir al segundo libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento. Nos vamos a ir al segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver qué encuentro yo ahí en el segundo libro de las Crónicas, ¿sí? Capítulo 20. Vamos a ver qué me dice a mí la bendita palabra de Dios, qué puedo aprender yo de la bendita palabra de Dios, ¿sí? Y aquí me habla, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla de la oración de Josafat, ¿sí? Josafat era un rey del pueblo de Israel, era un rey fiel a Dios, ¿sí? Era un rey que pues confiaba en el Señor. Pero si usted se fija, esta situación sobrenatural en la que actúa Dios no era una situación fácil para Josafat. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, pasadas estas cosas, dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra el rey Josafat a la guerra. Si usted se fija, eran los hijos de Moab, los hijos de Amón y otros de los amonitas. ¿Sí? Son 3 ejércitos. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Y fíjese lo que sucede aquí en el versículo 3. Entonces Josafat dice, él tuvo temor, pero fíjese. Dice, y Josafat humilló su rostro, que dice, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sí? Entonces
el rey Josafat reconoce que tiene miedo, reconoce que tiene temor, pero fíjese lo que dice. Josafat dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Yo me hago la pregunta, querido hermano, querido amigo que me escucha, ¿cuál ha sido la actitud quizás de la mayoría del mundo? Porque esto ya es a nivel mundial y en las naciones en las cuales no ha llegado esta pandemia, pues quizás están esperando o las noticias o a través de las noticias se han enterado. Pero aquí la pregunta para nosotros, porque como yo le decía al principio de este tema, sí, de los tiempos de prueba. Aquí nos estamos sobre todo enfocando en mi actitud, en qué es lo que yo debo de hacer en estos tiempos de prueba. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy confiando en el cubrebocas? ¿Estoy confiando en que encuentren una vacuna prontamente? ¿O a raíz de esta situación que está sucediendo, que a mí me está afectando, me he humillado ante Dios? Quizás he concertado algún ayuno delante de Dios para tener claridad sobre las decisiones y sobre todo para pedir su ayuda sobrenatural para mi vida y para la vida de mis seres queridos. Aquí otra pregunta, querido hermano, querido amigo que me escucha, es hacernos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que me humillé ante Dios? Esa es una buena pregunta. Sí, porque muchas veces nos gana la ansiedad, muchas veces nos gana pues el temor, las noticias que estamos viendo, que son noticias muy alarmantes en las cuales pues mucha gente está falleciendo, sí, pero aquí la pregunta es, ¿me he humillado ante Dios? Sí. He quizás concertado algún ayuno delante de Dios. ¿Cuál ha sido mi actitud? Aquí la actitud de Jehová ante 3 ejércitos que venían en contra de él, se humilla ante Dios y proclama ayuno. Usted podrá decir, bueno, ¿por qué me he de humillar ante Dios? Porque Él es el Dios que todo lo sabe. Él es el Rey soberano de todo el universo y también de esta tierra. Dice la palabra de Dios que no hay una hoja, que no cae la hoja del árbol sin que Él lo permita. Entonces Él tiene el control de todo. Él sabe qué está sucediendo. Él sabe de dónde ha surgido esta pandemia, esta enfermedad. Y fíjese, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, si usted analiza la situación del mundo, usted podrá ver que este mundo se ha vuelto un mundo quizás de caos, de desorden. Podemos ver el cambio climático, podemos ver las cosas que hoy están sucediendo en el mundo, ¿sí? Y si usted se da cuenta, Dios viene avisando ya de tiempo atrás el desorden que estamos teniendo como seres humanos y violando los principios de Dios y de su palabra. Fíjese, querido hermano, le voy a dar una información, ¿sí? Ahora que está pues esta pandemia del coronavirus, y es una información pues que no está actualizada, ¿sí? Esta información está al 5 de marzo, ¿sí? Estamos atrasados poco más de 15 días. Esta información, ¿sí? Es del 1 de enero al 5 de marzo de este año 2020. En ese entonces, aquí se nos informa que al 5 de marzo a nivel mundial había 3.287 muertes por el coronavirus. Sabemos que al día de hoy, 22 de marzo, pues ya son arriba de 10.000 las muertes. ¿Sí? Ya en 15 días, pues se ha triplicado esta situación. Pero fíjese, aquí la información que queremos dar también, para que podamos entender un poquito el desorden que estamos viviendo en este mundo. ¿Sí? Al día 5 de marzo, la cantidad de abortos a nivel mundial se estaba estimando del 1 de enero al 5 de marzo en 7.507.874 abortos. Le voy a repetir la cantidad. 7.507.874
874 abortos. Más de 7,5 millones de abortos a nivel mundial. Eso de los registros que se tienen en las clínicas de salud, sí, a nivel mundial. Ahora no sabemos los abortos clandestinos, los abortos de los cuales no se tiene pues una referencia. Entonces, usted imagínese, 3,300 muertes al 5 de marzo por el coronavirus. Y el 5 de marzo, más de 7,5 millones de abortos. Sí, entonces, pues podemos ver el desorden, el desequilibrio que nosotros mismos hemos ocasionado en nuestro mundo por desobedecer, por ignorar los principios de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, donde encontramos todas las respuestas a nuestras dudas, ¿sí? Cuando Dios crea el mundo, nos habla de que el mundo, toda planta, todo ser humano, ¿sí? Todo animal, se iba a reproducir según su género. ¿Sí? Nos habla de una ley de que todo se reproduce según su género. Nos habla también de una ley en la agricultura de si tú siembras un árbol de manzanas, pues te va a producir un árbol de manzanas. Si siembras un árbol de naranjas, te va a producir un árbol de naranjas. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, en el Nuevo Testamento, versículos 7 y 8, nos habla de que de Dios nadie se burla. Dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso es una realidad en todas las áreas de la vida. ¿Sí? También en la agricultura lo podemos ver, pero también lo podemos ver en las leyes divinas, en las leyes espirituales. Lo que el hombre está sembrando, eso va a cosechar. ¿Sí? Entonces no nos debe de sorprender las situaciones que están sucediendo hoy en nuestros días. Fíjese cómo en la palabra de Dios podemos encontrar todo. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Pedro. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ir a la primera carta de Pedro, ¿sí? En el capítulo 4, ¿sí? En el versículo 12, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice, amados, nos dice a nosotros el apóstol Pedro, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Sí? O sea, son situaciones que nosotros podemos ver, podemos estimar, ¿sí? Por el caos y por la desobediencia a nivel mundial que estamos viviendo. Alguien podría decir, bueno, pero pues ¿qué tiene esto del coronavirus? Esto es una situación pues aparte, es una situación científica, es una situación pues de un virus que se dio, sí. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene también control sobre las plagas, que tiene el control sobre toda situación, sí, en este mundo, sí. Entonces, podemos recordar las plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto, sí, y cómo a través de la sangre del cordero sin defecto, sí, puesta sobre los dinteles de las puertas del pueblo de Israel, la última plaga, la 10ª plaga, sí, que venía sobre los primogénitos de Egipto, sí, no tocó, sí, a los hijos de Israel, sí, la sangre del cordero sin defecto libró al pueblo de Israel. Sí, y ahora en nuestros tiempos pues sucede lo mismo ya con una situación espiritual a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces realmente podemos ver el control desde la antigüedad que Dios tiene de esas plagas, de esas pandemias. Pero regresemos de nueva cuenta a 2 de Crónicas capítulo 20. ¿Sí? Ahí en 2 de Crónicas capítulo 20, ¿sí? Veíamos en el versículo 3 que Josafat tiene miedo, tiene temor y se humilla y proclama ayuno. ¿Sí? Versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá
para pedir socorro, ¿sí?, a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, ¿sí? Aquí, hablando del pueblo creyente, del pueblo cristiano, ¿qué tan unidos estamos en oración? Quizás muchos de nosotros estemos orando, pero sobre todo, queridos hermanos, ¿sí?, en Cristo, aquí este consejo es para nosotros. Nosotros, sí, los que decimos conocer de la palabra de Dios, debemos de hacer la diferencia en estos tiempos. Debemos de ser ejemplo de paz, de tranquilidad y de ayuda para nuestros semejantes. Nosotros en estos momentos, en estos tiempos de prueba, debemos de estar orando por todo lo que sucede hoy en todo el mundo, por todo lo que está sucediendo en Italia, por todo lo que está sucediendo en España, pero sobre todo hay que orar para que el mundo concientice y haga conciencia, sí, de qué estamos nosotros haciendo, qué tanto estamos tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas, sí, si verdaderamente le estamos dando el primer lugar a Dios, o si solamente buscamos a Dios cuando tenemos alguna necesidad. Dice el primer gran mandamiento, sí, que Jesús nos enseña, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, realmente nosotros damos cumplimiento a ese primer mandamiento. Dice que debemos de amar a Dios literalmente más que a nuestros hijos. Amamos a Dios más que a nuestros hijos. Es algo que es posible, es algo que es real. Sí, el amar a Dios más que a nada en este mundo. Sí, pero para amar a Dios de esa manera debemos dedicarle tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico hoy a Dios? Quizás en estos tiempos de recogimiento en nuestros hogares, quizás ni aún así dedicamos ese tiempo extendiéndonos en oración, humillándonos ante Dios, meditando en su palabra. Al meditar en su palabra, realmente viene esa paz, viene esa fe a nuestros corazones. ¿Sí? La palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿sí?, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mientras más meditamos en la palabra de Dios, vemos sus proezas, como en esta de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vemos cómo Dios interviene sobrenaturalmente, ¿sí? Pues realmente viene esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Pero esta situación es una llamada de atención al mundo, es para que nos volvamos a Dios, ¿sí? Porque Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Él es fiel. Sí, pero estas son llamadas de atención para que nos volvamos a Dios, para que cambiemos nuestra manera de vivir, para que si estábamos afanados en las cosas de este mundo, veamos la fragilidad y veamos que Dios en cualquier momento puede intervenir de cualquier manera. Fíjese cómo hoy el mundo está puesto de cabeza. Nunca pensamos que esto fuera a suceder. Quizás mucha gente confía en la ciencia, en la tecnología. El libro de Daniel dice que en los postreros tiempos dice, y la ciencia aumentará. Sí, y quizás nosotros estábamos confiados que con la ciencia y con los avances tecnológicos, pues todas las enfermedades estaban bajo control. Fíjese cómo Dios nos pone a todos en nuestro lugar y que con esta situación de este virus han caído las bolsas, la economía se ha derrumbado. Y Dios de alguna manera nos confina en nuestros hogares para volver a ser una familia, quizás como antes, una familia que tiene pues más contacto entre sí. Entonces, ¿cuál debe de ser mi actitud como un hijo de Dios? Yo no debo de dejarme mover por el tiempo, por el temor, porque pues cuando yo digo que soy creyente y que confío en Dios, la gente me observa. ¿Cuál es mi ejemplo ahora que está sucediendo esta situación? ¿Realmente confío en Dios o solamente lo digo de boca? Hay muchos pasajes. Vamos a continuar con Segunda de Crónicas, capítulo 20.
¿Sí? Vamos a irnos al versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Eso es cierto. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Se fija que él confiaba en Dios y tenía fe. Sí. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros su espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjese en quién estaba puesta la confianza de Josafat. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Quizás podríamos decir, en nosotros no hay fuerza, en nosotros contra esta pandemia que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se fija? En el versículo 2, que es lo que yo debo de hacer como creyente, como hijo de Dios. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Nuestros hijos deben de conocer y deben de saber el poder de Dios, y que nosotros los mayores tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Y estaba, versículo 14, allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Haga de cuenta que no lo dice a nosotros. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Podríamos ir delante de esta pandemia tan grande. Porque, fíjese qué precioso, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero para que esto suceda, querido hermano, querido amigo que me escucha, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Debemos de tener a Dios en primer lugar. Debemos de humillarnos ante Dios no solamente en situaciones difíciles, sino todos los días. ¿Sí? Qué precioso. ¿Sí? Voy a repetir este versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú que me escuchas, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud o pandemia tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Fíjese aquí qué tremendo lo que nos dice en el versículo 17. Por eso le digo que la palabra de Dios nos da aliento, nos da fuerza, nos da fortaleza. No debemos de poner nuestra mirada en el problema, en la pandemia, en lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios, en su bendita palabra, donde encontramos todos los casos de situaciones que hoy también estamos viviendo y cómo Dios actuó en aquella persona que tiene a Dios en primer lugar y que le cree. ¿Sí? Versículo 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Sorprendente. Paraos
Estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Fíjense, vienen 3 ejércitos contra el pueblo de Israel y Dios les dice, no habrá para que ustedes peleen. Estadse quietos y ved la gloria y el poder de Jehová. Se venían 3 ejércitos y Dios les dice, no habrá necesidad de que ustedes peleen. ¿Qué irá a suceder? Sí, pero si usted se fija, antes lo que sucede, el pueblo le clama a Dios, reconoce que no sabe qué hacer, se humilla ante Dios y clama ayuno. Lo primero, siempre en cualquier situación, humillarnos ante Dios y clamar a Dios. Ahorita más adelante vamos a dar una buena fórmula, porque toda solución la encontramos en la palabra de Dios para cualquier circunstancia, sea una situación local, sea una situación familiar o sea una pandemia mundial. Aquí se le venían 3 ejércitos a la nación de Israel. Fíjese, qué precioso. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se inclina rostro a tierra? Buena pregunta. Y asimismo, dice versículo 18, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Se fija? Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cuándo fue la última vez que usted, querido hermano, amigo que me escucha, alabó a Dios con todo su corazón? Debemos de hacerlo diariamente. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Nosotros debemos de creer en Dios, debemos de creer en su palabra, debemos de creer en su fidelidad, debemos de creer en las promesas de Dios para nosotros. Es una fe viva, no es una fe muerta. Y nosotros, dependiendo del tiempo que tengamos nosotros caminando con el Señor, nuestra fe va creciendo, porque nos damos cuenta que es un Dios real, que es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hemos visto muchos milagros en nuestras vidas y en las vidas de otras personas que verdaderamente le creen a Dios y ponen su confianza en Dios y son obedientes a los principios de Dios, como usted lo puede ver en su palabra si usted medita en ella diariamente. Entonces Josafat se pone en pie, ¿sí? Y les dice, ¿sí? Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado del mundo, pero son llamadas de atención hacia el mundo para que nos volvamos a Dios. ¿Sí? Versículo 22 dice, fíjese, qué tremendo. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos
que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea, que por eso Dios les había dicho, ustedes quédense quietos y van a ver mi gloria y mi poder. Y entonces se quedan quietos, sí, comienzan a alabar a Dios, a alabar a Jehová con todo su corazón, creyendo, sí, poniendo su confianza en Dios, que Él era poderoso, como dice la Escritura, para darnos mucho más abundantemente de lo que le pedimos o podemos entender, según el poder, la misericordia, sí, y el amor de Dios que actúa en nosotros. Entonces ellos comienzan a alabar a Dios, estaban quedos, y esos tres ejércitos empiezan a pelear entre ellos mismos. Entre ellos mismos empezaron a pelear los ejércitos. ¿Sí? Y si Dios quiere, puede hacer que esa situación se termine, pero hay que ver el plan y el propósito que Dios tiene en esta situación, en esta pandemia, que es que el mundo vuelva sus ojos a Dios. ¿Sí? Y que nosotros de manera personal, sea cual sea la circunstancia en nuestra vida que hoy estemos viviendo, nosotros volvamos nuestros ojos a Dios. ¿Sí? Y aquí vemos esta situación que los tres enemigos, los tres ejércitos enemigos que venían contra el pueblo de Israel, contra Josafat, empiezan a pelear entre ellos. Sí. Versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Sí. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno de sus enemigos había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? El poder sobrenatural de Dios. Pero, ¿cuál era la circunstancia? La fe. Josafat no sabía qué hacer, tuvo miedo, tuvo temor, pero antes que nada, antes de poner su mirada en el medicamento, antes de poner su mirada en las noticias, antes de angustiarse, antes de estar temeroso, se humilla ante Dios y proclama ayuno. Proclama ayuno en todo el pueblo de Israel, todo el pueblo se humilla ante Dios. Dios escucha su oración, sí, y actúa. Ahora, querido hermano y amigo que me escucha, sí, vamos a una escritura tremenda. Toda la palabra de Dios es tremenda, para que usted tenga confianza. Pero es un instructivo de lo que nosotros debemos de hacer en cualquier situación. Nos vamos a ir, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Y es tremendo este pasaje, queridos hermanos.